Buenas noches, bienvenidos a Salud en Línea, el programa de la ESI Hospital San Roque. Para el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los mitos que se tienen con respecto a los plaguicidas y contarles a grosso modo que de esto se debe de ir fomentando en la comunidad que desaparezca, porque hay muchas prácticas que todavía la gente tiene con respecto a los plaguicidas que hace que el paciente tenga un muy mal pronóstico cuando sufre una intoxicación y empiezan entonces a aplicarle algunas medidas. Como primero empezaré por decir lo del almacenamiento de los plaguicidas. Se piensa que hay plaguicidas que son tan inocuos que pueden estar pues almacenados en cualquier botella de gaseosa y pueden dejarse al alcance pues de los niños y todo, porque se tiene la costumbre o la creencia entre nuestros campesinos que es que hay plaguicidas que no hacen nada. Todos los plaguicidas son tóxicos y si es en niños peor. Entonces el almacenamiento de los plaguicidas no es una cosa que se deba dejar a la deriva, es una cosa que hay que ponerle muchísimo cuidado y tener todas las precauciones del caso para no tener que lamentar. Otra costumbre que se tiene en nuestros campesinos es ya cuando se presenta una intoxicación. Empiezan a hacer una serie de medidas que lo que hacen es hacer muchísimo más difícil el trabajo de los médicos en el servicio de urgencias y hacen muy mal el pronóstico, empeoran muchísimo el pronóstico de los pacientes ya cuando logran ser remitidos a unidades pues especializadas, unidades de cuidados intensivos. ¿Cuáles prácticas? Ven un paciente intoxicado y le dan aceite, le dan leche caliente, es como lo que más ve uno, le dan sustancias pues como para inducir el vómito. Esto no se debe de hacer, no se debe dar nada de comer al paciente, porque es totalmente falso que el aceite vaya a hacer algún efecto benéfico en un paciente que está intoxicado, y sobre todo si el paciente ya tiene alteración del estado de conciencia, el aceite o la leche que le damos lo que hace es antes broncoaspirar el paciente, empeorarlo, porque el paciente cuando tiene alteración del estado de conciencia no tiene los mecanismos de la deglución, o sea, no puede tragar normalmente y entonces estas sustancias lo que hacen es broncoaspirarlo. Entonces, si el paciente voluntariamente vomita, pues hay que dejarlo vomitar, pero el paciente tampoco se le da nada para inducir el vómito, porque muchos de los tóxicos con los cuales el paciente pues presenta la intoxicación son corrosivos, y entonces como son corrosivos, cuando se toma el tóxico corroe las vías, la vía digestiva, y al vomitar vuelve y la corroe. Entonces pues si vomita pues por efecto del tóxico o así voluntariamente, pues no, pues hay que dejarlo vomitar, pero no inducir el vómito. Y por último, un mito muy común que es que dicen que cuando un paciente o una persona, perdón, ingiere mucho tóxico, o sea, mucha cantidad de algún tóxico, hay más probabilidades de que se salve de que cuando el paciente ingiere una cantidad pequeña. Esto es totalmente falso. Tanto con cantidades pequeñas como con cantidades grandes, el riesgo de una intoxicación está más dado por el tiempo entre la ingestión del tóxico y el tratamiento, y también por el tratamiento adecuado que se le dé y la toxicidad propia del plaguicida pues para el caso. Entonces es ir desmitificando todos estos temas, porque muchos pacientes que pueden tener un muy buen pronóstico, una intoxicación de relativamente pues fácil manejo, se nos convierte en todo un problema y se le convierte al paciente en una intoxicación mucho más grave de lo que originalmente era, por aplicar todas estas prácticas que debemos de ir ya sacando de la cotidianidad. Debemos de sacar del manejo de los pacientes todas estas prácticas. Un paciente que se intoxica, simplemente las medidas generales, si fue que el tóxico le cayó en la ropa, se le quita la ropa y no se le vuelve a poner esa misma ropa, se le pone ropa limpia. Un paciente que se intoxica debe ser trasladado lo más rápido posible, así no tenga ningún síntoma, debe ser trasladado al servicio de urgencias y en lo posible llevar el empaque del tóxico con el cual se intoxicó, porque no es suficiente con que nos digan el nombre. A pesar de que uno conoce el nombre, en el empaque del tóxico hay mucha información acerca del plaguicida que a nosotros como médicos nos sirve muchísimo para poder hacer un tratamiento específico lo más rápido que se pueda y así mejorar el pronóstico que tiene el paciente.
Buenas noches, les habló Humberto Bernal Tobón, gerente de la S Hospital San Roque, médico de la Universidad de Antioquia, y hasta un próximo programa. Muchas gracias.